introducimos la serie La Voz, específicamente hablando de la voz de Dios. Y estuvimos hablando de algunas de las características de la voz de Dios. El conocer esas características nos va a ayudar a discernir la voz de Dios. Nos va a ayudar a tener comunión con la voz de Dios. Así que si usted no ha escuchado esa primera parte, yo le invito a que vaya a nuestras redes sociales, específicamente a YouTube Puerta del Rey, o a mi página William Tavares allí en YouTube, para que pueda entonces repasar y escuchar, ¿verdad? Esa primera parte, ¿verdad? Que es sumamente importante. Si usted desea conocer la voz de Dios, tener comunión con la voz de Dios, saber discernir la voz de Dios, yo le invito a que vaya y escuche esa primera parte. Hoy vamos a estar hablando, la segunda parte, el subtema de la voz de Dios se llama voces extranjeras. Diga, voces extranjeras. ¿Y qué son voces extranjeras? Bueno, estas son aquellas voces que no están alineadas a la voz de Dios. Son voces que no contribuyen, son voces que no edifican, son voces cuya misión o propósito es desviarnos del propósito, del destino de Dios para nuestra vida. Es alejarnos de su presencia. Es alejarnos de su palabra. Es traer desesperanza, es traer confusión, es traer duda. Esas son voces extranjeras. ¿Y dónde se da la primera revelación de esta voz? La encontramos en Génesis capítulo 3, verso 1, donde la palabra nos dice, refiriéndose a la serpiente, dice que la serpiente era el más astuto de todos los animales. Diga, astuto. Era el más astuto de los que Dios había hecho. Y llegó cierto día que la serpiente tuvo un encuentro con la mujer y le hace esta pregunta. Aquí suena la voz del enemigo por primera vez y le dice, ¿de veras Dios les dijo, hablando ya tanto a Eva como a Adán, dice, les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Le hace una pregunta. ¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Y allí la palabra para astuto es una que se conoce como arum, que significa sutil, calculador. Es decir, que la voz que escuchó Eva en el principio fue una sutil y calculadora. La voz del enemigo, vean, no comenzó con una pregunta directa, con una negación directa, sino con una pregunta cargada de duda. Era una pregunta que llevaba la semilla de la duda. ¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Vean y entienda cómo opera la voz del enemigo. Vea, la voz del enemigo no comienza con una mentira abierta. No comienza con una mentira directa, sino con una distorsión sutil, calculadora de la verdad. Él disfraza una mentira como si fuera verdad. Y esa es la forma que la voz del enemigo siempre ha actuado.
La voz del enemigo viene a transgiversar el mandato de Dios. Viene a distorsionar lo que Dios dijo. Es lo primero que hace. Lo segundo, implanta en el corazón del hombre la semilla de la duda. Y una vez implantada esa semilla de la duda, ataca esa distorsión como si fuera una verdad. Por eso que en el verso 4 se le acerca a la mujer y le dice: no es cierto, no van a morir. No es cierto, no van a morir. Ya aquí el ataque fue directo a la distorsión que fue sembrada en su corazón. Y así opera el enemigo. Transgiversa la verdad, implanta la semilla y luego va con el ataque directo. No es cierto lo que la palabra de Dios dice. No es cierto lo que estás viviendo. No es cierto. Es una voz directa. Ya sembrada, mejor dicho, la duda. La voz del enemigo pasa de lo indirecto a una contradicción a la voz de Dios. Una contradicción a lo que Dios había dicho con claridad en Génesis capítulo 2 verso 17. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberán comer. El día que de él comas, sin duda morirás. Sin duda morirás. Entonces vemos que Satanás niega esa voz rotundamente al decirle a Eva: no moriréis. Vea, la voz del enemigo siempre va a contradecir la voz de Dios. Comienza primero indirectamente. Comienza primero a sembrar la duda para luego hacer el ataque. Y luego decirte lo contrario. Y esa es la esencia de una voz extranjera. Son voces que contradicen la voz de Dios. Diga conmigo, una voz extranjera es una que contradice la voz de Dios. Y es así que siempre el enemigo ha actuado. Fue así en el principio, fue así cuando Jesús entró al desierto. Fue de la misma forma que Satanás se le presentó a Jesús. El enemigo siempre va a contradecir la verdad. Y permítame en esta mañana a darte varios ejemplos de voces extranjeras. ¿Cuántos quieren escuchar varios ejemplos? Número 1, usted tiene su Biblia. Saque su Biblia, por favor. Porque no están aquí. Está esperando que salga aquí, no están aquí. Y tenemos mucho para leer hoy. Saque su Biblia. Job 2:9. Job 2:9. Job estaba pasando por una batalla muy grande. Su cuerpo estaba en llagas, una lepra intensa. Una enfermedad que estaba comiéndose todo su cuerpo. Estaba en un pozo de desesperación. Y ahora vemos a alguien muy cercano a Job que comienza a hablarle, su esposa. Y en Job capítulo 2 verso 9 se acerca a esta esposa y le dice: Job, todavía mantienes firme tu integridad. Job, aún mantienes firme tu integridad. Maldice a Dios y muérete. Reniega de Dios y quítate la vida. ¿Para qué seguir viviendo si se puede llamar que estás viviendo? Deja todo, suelta todo. Renuncia a tu integridad.
Renuncia a tus valores y quítate la vida. Escucha, y esto es un ejemplo de cómo una voz cercana se puede convertir en una voz extranjera. Vuelvo y repito. Este es un ejemplo de cómo una voz cercana se puede convertir en una voz extranjera cuando una voz cercana se abraza a una distorsión o una contradicción a la voz de Dios. Lo más cercano a Job, ¿quién era? Su esposa. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, los cercanos, a qué voces nos abrazamos. ¿Qué es lo que estamos soltando? ¿Qué es lo que estamos hablando a nuestros esposos, a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros familiares? Porque si no estás abrazado a la voz de Dios, puede que en momentos o en todos los momentos estés soltando sobre él o sobre ella o sobre ellos una voz contraria a la de Dios. Y esto es un ejemplo donde las voces extranjeras vienen a buscar que reneguemos de Dios. Sí, usted me dice, yo sé que en algún momento usted ha renegado de Dios. Hay procesos donde llegamos y le decimos, Señor, ¿por qué? Y aunque usted no crea, los por qué muchas veces se convierten en renegar a Dios. Porque hablan de desconfianza. ¿Cuánto estamos acá? Ahora, estas voces, ¿sabes cuándo aparecen? Estas voces aparecen cuando estamos en pozos de desesperación. Cuando nos encontramos en esos pozos que no parece ver que hayan salida para ellos. Que donde quiera que usted ve, lo que hay es desesperanza. Que usted no ve vida. Que lo que se ve a su alrededor es tristeza. Son voces que aparecen en momentos difíciles del hombre. Y aparecen, ¿para qué? Para llevarte a creer que Dios se ha olvidado de ti. Para llevarte a creer que Dios no está. Allí aparece esa voz para sembrar una semilla de duda. Para luego atacarla y decirte, Dios no está contigo. Ese Dios que tú le sirves, a ese Dios que lleva 20 años alabando, a ese Dios que lleva 5 años siguiendo, ¿por qué te ha dejado solo o te ha dejado sola en ese pozo? Ahí aparecen esas voces para hacerte creer que Dios no está en nuestros procesos. Pero la voz de Dios, cuando conocemos la voz de Dios, sabemos que eso es una voz extranjera. Porque la voz de Dios viene para decirte que aunque cruces por las aguas, que aunque camines por el fuego, que aunque pases por el desierto, que aunque te encuentres en el pozo de los leones, o aunque te encuentres en un horno de fuego, Él te dice, yo estoy contigo. La voz de Dios siempre viene a afirmarte y a decirte, hey, aunque estés pasando por todo esto, aunque no me sienta, aunque la cosa está difícil, yo estoy contigo. Yo estoy contigo.
Pero la voz extranjera o la voz del enemigo viene a decirte lo contrario. Estás solo, estás sola. No hay nadie contigo. Y es allí donde tenemos que tener oídos para la voz de Dios. Porque si no conocemos la voz de Dios, seremos presa de la voz del enemigo. ¿Cuándo estamos acá? Ahora, las voces extranjeras no solamente vienen para que reniegues de Dios, son voces que vienen a atentar contra tu integridad. Son voces que vienen a atentar contra tus valores. Son voces que vienen a atentar contra tu fundamento en Cristo. A diferencia, la voz de Dios viene a persuadirte a que permanezcas en su palabra, a que permanezcas en la integridad. Posiblemente usted ha visto una historia en video que corre por las redes de muchos años, donde está este trabajador, este empleado que llevaba ya alrededor de 30 años trabajando en un viñedo. Le había entregado 30 años de su vida al trabajo en la agricultura, en el viñedo, y llega una tarde donde llega el dueño y tiene una conversación con este empleado, y este le dice, y el empleado le dice: quiero terminar ya, llevo 30 años que en vez de haber crecido, haber avanzado, lo que he recibido es dolor, tristeza, ha sido momentos de... No he visto que en 30 años he avanzado, haya crecido. Usted, sí, a lo contrario, usted cada año, cada vez que cambia la temporada, lo veo con un carro, lo veo con su casa, lo veo creciendo, sus hijos. Y yo que llevo 30 años, sigo igual. Y el dueño le dice: yo no tengo problemas de liquidar lo que se te debe, aunque sí me duele mucho porque eres mi mejor empleado y yo no quisiera que te vayas y creo que no estás pensando correctamente. Pero si es lo que quieres, solamente no hay problema, pero hazme por favor un último favor. Yo tengo que partir con mi esposa por varios meses en cuestión de negocios y necesito que alguien pueda correr esto. Yo que necesito que usted, que en esta cosecha tú estés delante de ella, que saques la mejor cosecha, que traigas los mejores empleados, que realmente que cuando yo llegue pueda recibir la noticia que ha sido el mejor año para nuestra empresa. Y el Señor le dijo: no tengo problema, lo haré tal como usted me lo está pidiendo. Y aquí el dueño le entrega entonces una tarjeta de crédito sin límite y le dijo: te entrego esta tarjeta, compra los mejores productos, úsala en aquello que sea necesario para llevar la cosecha a su mejor nivel. Tienes carta abierta para usarla. Así que el hombre recibe las instrucciones, recibe la tarjeta y de pronto en lo secreto, donde nadie lo veía, aparece una voz. Aparece una voz y le dice: este es el momento. Este es el momento de tú salir del hoyo donde siempre has estado. Tienes la tarjeta. Puedes inflar los precios. Puedes hacer esto. Puedes sacar dinero. Es el momento ahora. Tienes carta abierta. Tienes la puerta abierta para poder hacer de lo que no tenías. Y esa voz que estaba atentando contra la integridad de aquel hombre, sonaba en lo secreto. Sonaba en lo secreto. Y estaba allí sembrando semillas de duda. Y no te han tratado bien. Has estado 30 años, miras tu cara llena de arrugas que representan trabajo, dolor. Tienes
tienes todo a tu favor para hacer eso. Tiene todo a tu favor para hacer eso. Ahora, pasado el tiempo, llega nuevamente su jefe y llega con un sobre. Le dice: vengo aquí porque tengo que reconocer, los contables reconocen que la compañía nunca había estado mejor que este año. Tu trabajo ha sido impecable, los números han sido impecables. El hombre, a pesar de esas voces extranjeras que sonaban en sus oídos, decidió mantenerse firme a sus valores, a su honradez, a su integridad. Escucha, y estas voces normalmente aparecen en nuestro secreto, porque la integridad es fácil proyectarla en público, pero en lo secreto donde nadie te ve, donde hacemos las cosas ocultas, es allí que Dios espera que tú seas de una sola pieza. Es allí donde Dios espera que seas de una sola pieza. Que no te rindas ante las mentiras, que no te rindas ante la deshonestidad, hasta la falta de integridad. Este hombre fue íntegro y ¿sabes qué sucedió? El jefe llegó con su liquidación. Cuando el hombre abrió el sobre, decía: se te entrega mitad de la finca del viñedo. Además, carro y casa nueva. El hombre dice: creo que cometieron un error, porque esto no es la liquidación que yo estaba esperando. Dijo: no es un error. Es lo que ha alcanzado tu fidelidad. Es lo que ha alcanzado tu integridad. Le dijo: por años le había pedido a Dios tener un socio en el cual yo pudiera confiar 100%. Por años le había pedido a Dios tener a alguien a mi lado que pudiera compartir de la misma visión. Y cuando te entregué la tarjeta, era la última prueba para saber si tú eras el hombre que ibas a estar a mi lado. Y has pasado la prueba porque tu integridad, tu honestidad, tu fidelidad ha sido la llave para alcanzar todo lo que tu corazón había deseado. Escucha, las voces extranjeras te van a tentar a faltar a la integridad, a faltar a la honestidad, a faltar a los valores, a hacer las cosas fuera de la voz de Dios. Pero hoy Dios te dice: sé íntegro, sé fiel, sé honesto, y vas a ver entonces que Dios honra y Dios bendice a aquel que se ata a su palabra y a su verdad. En lo poco me fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Esa es la voz. Juan capítulo 8, verso 4 al 5, y le voy a leer también del 9 al 11. Juan, el Evangelio de Juan. Juan capítulo 8, 4 al 5. Dice: maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés dice y manda apedrearla. ¿Tú qué dices? ¿Qué tú piensas? Al oír eso, en ese punto, todos conocen la historia. ¿Cuál es la contestación de Jesús? Si alguien sabe Biblia. El que esté libre, tire la primera piedra. Y luego que Jesús trae esa respuesta o esa verdad, el verso 9 dice: al oír eso, los acusadores
se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? Ni uno de ellos te condenó. Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. Vete y no peques más. Escucha, en Apocalipsis capítulo 12, verso 10, Satanás es llamado como el acusador. Como el acusador. Es una voz que grita acusaciones. Acusaciones. Siembra, está acusando, está condenando. Es una voz que quiere convencernos de que somos indignos. Es una voz que quiere convencerte de que no hay perdón para tu vida. Es una voz que viene para convencernos de que nuestro pecado es demasiado grande para ser perdonado. Viene para hacerte sentir fracasado, que no hay esperanza para tu vida, que no hay perdón. Y el objetivo es simple: robarnos nuestra seguridad en Cristo, robarnos nuestra esperanza, robarnos nuestra libertad en Cristo, robarnos o apartarnos de la verdad. Pero la voz de Dios no, porque la voz de Dios no viene para acusarte. La voz de Dios no viene para condenarte. Incluso la palabra dice en Romanos capítulo 8 verso 1 que no hay condenación para los que están en ¿quién? En Cristo. Pero también nos dice en primera de Juan capítulo 2 verso 1 que Jesucristo es nuestro abogado que nos defiende de las acusaciones del enemigo delante del Padre. Entonces toda voz que venga a sentirte condenado, acusado, que venga a llevarte a sentir que no hay esperanza para tu vida, no es voz de Dios. No es de voz de Dios. Porque Dios no viene a condenar tu pecado. Dios no viene a condenar, Dios vino a salvarte de tu pecado. Dios vino a redimirte. Su voz redime, su voz salva, su voz levanta, su voz transforma, su voz restaura, su voz abraza. Los escribas, los fariseos, le trajeron a aquella mujer pecadora delante de Jesús. Hey, la ley de Moisés dice que hay que apedrarla porque es una adúltera, es una pecadora. Para ella no hay perdón, para ella no hay esperanza. Así opera la voz extranjera. Te dice que no vales nada, pero aquellos que tenemos oído para escuchar la voz de Dios, escuchamos una verdad que dice: no vengo a condenarte, no vengo a sentirte que no vales nada, a hacer sentirte que no vales nada. Vengo a traer salvación, vengo a perdonar, vengo a hacerte nuevo, vengo a hacerte nueva. Y si hay aquí personas que están escuchando esa voz de condenación, te tengo una buena noticia. Te tengo una buena noticia. Porque la Escritura dice que los que estaban acusando a aquella mujer, dice que al oír los acusadores, al oír lo que la voz de Dios dijo, cuando los acusadores comenzaron a escuchar la voz de Dios, dice, al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro. Se fueron retirando uno tras otro. En otras palabras, cuando Dios habla y escuchamos su voz, las voces extranjeras no pueden permanecer. Esos pensamientos no pueden permanecer. La voz de Dios hace que las voces extranjeras se vayan retirando una tras otras.
Por eso necesitamos escuchar y conocer la voz de Dios. Porque cuando vengan esas voces acusadoras, es allí que necesitamos escuchar una voz. Es aquella que hace retroceder toda acusación y toda condenación. Es esa voz que dice: yo morí por él. Esa voz que dice: hey, yo me di por él. Yo soy el que llevó ese pecado. Yo soy el que llevó esa acusación. Yo soy el que llevó ese dolor. Yo soy el que llevó esa traición. Yo soy el que se llevó ese pasado. Yo me entregué por esa vida. Se diga a la que está a su lado: no hay condenación para ti. Diga: no hay acusación para ti. La voz de Dios no viene a acusarte, viene a salvarte. Viene a salvarte. Números 13, del verso 32 al 33. Y estos versos se dan en el momento que Moisés envía a 12 príncipes a explorar la tierra que Dios les había entregado, la tierra de la promesa, para ver cómo era el fruto, cómo eran los pobladores, si eran ejércitos. Es decir, hacer una exploración completa. Pero cuando llegaron, trajeron la noticia de que la tierra era como Dios lo había dicho, era una tierra buena. Pero se encontraron con varios obstáculos, se encontraron con gigantes, se encontraron con pueblos bien armados, y esto provocó cierta forma confusión en todo Israel. Y en el verso 32 dice: y comenzaron los que recibieron aquella voz de duda de que ya no podían entrar porque había gigantes. Estos comenzaron entonces a operar según lo que estaban abrazando, y dijeron: y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores. Diga: falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Mire, el ser humano es fácil en abrazar falsos rumores. Falsos rumores. Y hoy más, cuando tenemos las redes sociales delante de nuestros ojos. Abrimos las redes y alguien dijo algo y ya lo creemos, lo damos por sentado que es verdad. ¿Sabes? Somos fáciles llevados, nos llevan fácil simplemente con falsos rumores. Esto es lo que estaba sucediendo acá. Y dice, y decían, ahí comenzó la voz: la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes. ¿Tenía la tierra gigantes? Sí. Vemos cómo vamos distorsionando. Y los hombres que allí vimos son enormes. Hasta vimos a los gigantes anaquitas. Comparados con ellos, parecíamos langostas, y así nos veían ellos a nosotros. Escucha, las voces extranjeras tienen la capacidad, incluso la fuerza, de persuadir o de mover a alguien a abrazar una mentira como una verdad. Tienen la capacidad de mover no solamente a alguien, sino a las masas, a las multitudes, a abrazar un rumor o una mentira como una verdad. Veía este video, un ejemplo perfecto para este punto. Perfecto para este punto. Y quizás usted lo ha visto, porque este sí que es bien viejo. Y trata de esta profesora universitaria que recibe a su grupo y le dice: la persona que llegue tarde a mi clase, ustedes van a afirmar cuando yo pregunte que esta carpeta verde es roja. ¿Lo han visto? ¿Sí? Es roja. Así que
en la clase llega un alumno tarde y se sienta. Y la profesora comienza a dar su clase y dentro de uno de los puntos toma la carpeta, que era ¿qué? Verde. Y le pregunta a alguien. Y le pregunta a alguien, Kitty, ¿qué color es esta carpeta? Dilo duro. Pierre, ¿qué color es esta carpeta? Red para él. Bien. Ixi, ¿qué color es esta carpeta? Roja. Melvin, ¿qué color es esta carpeta? Y así continuó haciendo la pregunta a todos los estudiantes. El alumno que había llegado tarde estaba como que, pero ¿cómo que dicen que es roja si es verde? Estaba confundido, pero cuando la profesora le preguntó a él, ¿qué color es la carpeta? ¿Cuál usted cree que fue la contestación? Roja. Roja. Porque el ser humano es fácil de llevar a abrazar una mentira que se basa en la percepción o en la idea de alguien. Y normalmente las redes, que es lo que tenemos hoy día, operan de la misma forma. Una mentira puede persuadir a abrazarla como una verdad, no a uno, sino que a multitudes enteras. Y esto fue lo que estaba sucediendo. Llegó alguien y trajo el rumor, sí hay gigante, la tierra es buena, es esto, pero si vamos a entrar allá, nos van a destruir, somos como langostas delante de ella, no tenemos las capacidades, no tenemos las habilidades, no tenemos el ejército, no tenemos esto, no tenemos lo otro, no vamos a poder. ¿Y qué sucedió? Lo escuchó uno, ese se lo dijo al otro, al otro, al otro, al otro y al otro, y al final todo el mundo creyó lo mismo, que de verde pasó a ser roja, que de promesa de Dios pasó a ser destrucción. ¿Cuánto estamos acá? Pero tenemos que entender que la voz de Dios nunca te va a llevar a abrazar una mentira. Que la voz de Dios nunca se basa en un rumor, sino que a pesar de las realidades que se puedan presentar, te va siempre a llevar a recordarte de la promesa. Yo hablé, yo te dije que iba a estar contigo, no te preocupes, yo soy el que voy a pelear la batalla, la tierra es buena y yo he firmado ya el acta que dice que te pertenece, confía, camina y yo voy a hacer a favor de ti. Esa es la voz de Dios. La voz de Dios no viene a paralizarte, la voz de Dios no viene a confundirte, la voz de Dios viene a decirte camina porque tienes la promesa. Entonces, hoy yo te invito a que tengas mucho cuidado a que vos estás abrazando en tu día a día. Voces que no puedes, voces que todo se va a acabar, voces de guerra. Escucha, hay una realidad, sí, vivimos una realidad. Enfrentamos a gigantes, enfrentamos a guerra, sí, pero esa es la realidad. Pero la verdad es lo que Dios dijo en su palabra, que Él estaría con nosotros por siempre hasta la eternidad, que Él cuidaría de ti, que cuidaría de mí, que te sostendría en los medios difíciles y en los momentos también que son buenos en la vida. Siempre estará contigo. Esa es la voz de Dios. Cuando estamos acá, allí mismo en número 14, como una secuencia de lo que sucedió acá, verso 1 al 4 dice: aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar.
Y en sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía: ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto o en este desierto? ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra? ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Y a otros se decían: escojamos un jefe que nos lleve a Egipto. Escucha, cuando abrazamos voces extranjeras, estas siempre nos van a llevar a dudar y a cuestionar los procesos de Dios. ¿Por qué Dios nos trajo? ¿Por qué Dios lo hizo así? ¿Por qué Dios operó así? ¿Por qué me hizo pasar por este camino? ¿Por qué me enfrentó a esto? Las voces extranjeras siempre te van a llevar a los por qué. A los por qué. ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué sucedió esto en mi familia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y lo peor, ¿sabes qué es? Que comenzamos igual que Israel. Comenzamos a desear volver al lugar de donde Dios nos sacó. Comenzamos a volver. Y la voz te dice: has perdido el tiempo en seguir una promesa. Has perdido el tiempo de congregarte. Has perdido el tiempo de la oración. Has perdido el tiempo en tu vida. Vuelve al lugar de donde saliste. Allá estabas mejor. Esa es la voz extranjera que siempre apunta a tu pasado, pero nunca apunta a tu presente y tu futuro en Cristo. La voz de Dios no viene a señalar tu pasado, nunca, sino que siempre te va a presentar el destino al que te quiere llevar. La voz de Dios no viene a llevarte atrás, viene a decirte: cree, permanece y enfócate en lo que Dios ha hablado. Enfócate en su promesa. Porque si te desenfocas de su voz, terminarás como este pueblo, llorando, quejándote, queriendo volver a tu pasado, atrás, volver de nuevo a la esquina, volver de nuevo a lo que hacías antes, al vicio, a la miseria, a la depresión. ¿Sabes? Yo te quiero decir algo. Este pueblo estaba en esclavitud en Egipto. No es que estaba allí en un hotel 5 estrellas. Israel no estaba en un hotel allí en Egipto 5 estrellas donde lo tenía todo: manjares, vino, fruta. No, ellos eran esclavos. Su trabajo era hacer ladrillo, eran ladrilleros. Eran azotados. ¿Y qué ellos pidieron? ¿Cuál fue su deseo? Regresar a ese estado de esclavitud. Yo te quiero decir, la voz de Dios nunca te va a llevar a la esclavitud de donde saliste. La voz de Dios siempre te va a llevar a caminar en la libertad que te dio. Si conociste a Cristo y conociste tu libertad, permanece, porque la voz de Dios nunca te va a llevar atrás. Nunca te va a llevar atrás. Nehemías 4, 1 al 2. Vamos, otro ejemplo acá. Nehemías 4, 1 al 2. Cuando Sanballat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo y se burló de los judíos. Ante sus compañeros y el ejército de Samaria dijo: ¿qué están haciendo estos débiles judíos? ¿Qué dijo esa voz? ¿O qué preguntó? ¿Qué están haciendo qué? ¿Cómo se refirió a los judíos? ¿Cómo? Débiles. Eso es una voz extranjera. Las voces extranjeras buscan reducir tus capacidades. Las voces extranjeras buscan hacerte creer que no puedes crecer, que no puedes avanzar, que no puedes prosperar, que no puedes construir, que no puedes edificar. Las voces extranjeras vienen a decirte que tú no puedes adelantar,
Pero la voz de Dios no. Diga, la voz de Dios no. No, 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 no. Porque la voz de Dios no te reduce. Mira a la persona que está a su lado, diga, la voz de Dios no te reduce. La voz de Dios no te reduce. La voz de Dios te afirma y te impulsa. Diga que está a su lado, la voz de Dios no te reduce. La voz de Dios te afirma y te impulsa. Esa es la voz de Dios. Si no, pregúntenle a un hombre llamado Gedeón, tratando de proteger el trigo de sus enemigos madianitas, que venían año tras año a robarse lo que le pertenecían. Y bajo esa atmósfera de terror, de confusión que había en Israel, se le aparece la voz a este hombre y le dice: Gedeón, el Señor está contigo. Pero le añade: valiente guerrero. Valiente guerrero. Y así opera la voz de Dios. La voz de Dios no viene a reducirte. La voz viene a afirmarte en tu carácter, en tu identidad como hijo e hija de Dios. Viene a decirte: valiente guerrero, yo estoy contigo. Esforzado, camina, adelanta, porque yo voy delante de ti. La voz del enemigo busca reducirte. Cuando se te presenta ese proyecto, te dice: tú no puedes con él. Eso es muy grande para ti. Tú no tienes las capacidades. Eso es para los que han ido a Harvard. Pero tú no. Es más, llegaste a tu cuarto año. Tú no puedes hacerlo. No tiene los estudios, no tiene las capacidades. Pero ahí es donde aparece la voz de Dios y te dice: de lo vil y menospreciado del mundo, te ha escogido Dios. Te ha escogido Dios para avergonzar a los sabios, para avergonzar a aquellos que pensaban que tú no podías, que no podías levantar, que no podías emprender, que no podías desarrollar esa empresa, que no podías desarrollar ese proyecto. Vengo a decirte: yo estoy contigo, varón valiente y forzado. Esa es la voz de Dios. Viene a afirmarte y a impulsarte. Esa es la voz. Pero la voz del enemigo siempre te va a buscar siempre va a buscar mantenerte sentado de brazos cruzados, diciéndote: no puedes, no puedes. ¿Cuántos han escuchado esa voz? Yo la he escuchado. Si tú no la has escuchado, yo lo admiro a usted. Pero yo he escuchado esa voz. Cuando se presentan esos proyectos, cuando se presentan aquellas cosas, que ¿tú crees que tú puedes con eso? Y es que yo me levanto y le digo: hay una voz que dice lo contrario. Hay una voz que dice: valiente y esforzado. Hay una voz que dice: adelanta, camina, avanza, enfócate en Cristo, que irá delante de ti, esparcirá a tus enemigos, te abrirá los mares. Él lo va a hacer. Confía, 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 confía en la voz de Dios. Confía. Las voces extranjeras vienen a presentarte tus debilidades. Las voces extranjeras se enfocan en nuestras debilidades. Señalan tu debilidad. Escucha. Pero la voz de Dios, escucha. Apunta esto. Las voces extranjeras vienen a señalar tus debilidades, pero la voz de Dios viene a perfeccionarse en ellas. Yo creo que si no lo entendió, no sé. Escucha de nuevo. Las voces extranjeras vienen a señalar tus debilidades, pero la voz de Dios viene a perfeccionarse
en ellas. Donde tú crees que eres débil, allí Dios se hace fuerte. Allí Dios se hace fuerte. Allí Dios muestra sus capacidades, su poder y su gloria. Y su gloria. ¿Cuántos estamos acá? Nehemías 6, capítulo 5 al 9. 6, 5, 9 dice: la quinta vez Sanballat me envió por medio de uno de sus sirvientes el mismo mensaje, la misma voz, la misma voz. Es que el enemigo no cambia su discurso, opera siempre. Cuando usted conoce su discurso, usted sabe cómo atacarlo, usted sabe cómo enfrentarlo. Y viene, por quinta vez me ha enviado el mismo mensaje en una carta abierta, que a letra decía: corre el rumor entre la gente, y Gesem lo asegura, de que tú y los judíos están construyendo una muralla porque tienen planes de rebelarse. Rumor falso. Según tal rumor, tú pretendes ser su rey. Falso. Y has nombrado profetas para que te proclamen rey en Jerusalén. Falso. Y se declare: tenemos rey en Judá. Falso. Todo esto llegará a los oídos del rey. Por eso ven y hablemos de este asunto. Y Nehemías, como conocía la voz de Dios, le envió este mensaje: yo envié a decirle: nada de lo que dices es cierto. Dígale a esas voces extranjeras: nada de lo que dices es cierto. Dígale: nada de lo que dices es cierto. Y le añade allá: en realidad lo que pretendían era asustarnos. Pensaban desanimarnos para que no termináramos la obra, para que no finalizáramos la obra. Las voces extranjeras son aquellas que vienen no solamente a señalar tu debilidad, sino también vienen a asustarte, vienen a traer temor, con el fin de que desanimarte y así no termines la obra que se comenzó en ti, la obra que Dios comenzó en ti. Viene a tratar que te detenga. Ahora, esas voces contradicen la voz de Dios, que al contrario vienen a posicionarte ante el temor, vienen a fortalecerte ante el desaliento y vienen a enfocarte para que nunca renuncies. Esa es la voz de Dios. Vuelvo y repito: viene a fortalecerte en el desaliento, vienen a enfocarte para que no renuncie y vienen a posicionarte ante el temor. Esa es la voz de Dios. Esa es la voz que es verdad para tu vida. Ahora, permíteme darte un último ejemplo. Colosenses capítulo 2, 8. Dice: cuídense de que nadie los cautive. Diga: cautive. De que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo. Diga: de este mundo, y no conforme a Cristo. Y usted, iglesia, y más en este tiempo, debes entender que la voz del sistema en el que vivimos, la voz de este mundo, tiene un objetivo. Tiene un objetivo. ¿Sabes cuál? Cautivar o encarcelar tu mente a su pensamiento. Ellos quieren que tú pienses igual que ellos, que escuches igual que ellos, que hables igual que ellos, que actúes igual que ellos, que vistas igual que ellos, que hagas todo idéntico a ellos. Esa es la voz de este sistema, que su fin es encarcelarte a su forma, a su molde, a su diseño, y no al de Cristo.
Ahora, esa voz extranjera, que es la de este sistema, la de este mundo, se expresa de múltiples formas. Esta voz de este sistema se expresa a través, número uno, del relativismo, que dice: no hay verdad absoluta. Pero la voz de Dios es contraria, donde dice que Él es la verdad. Él es la verdad. La verdad no es algo, es una persona, es Él. Y quien lo conoce a Él, conoce la verdad. Y quien conoce la verdad tiene libertad. La voz del sistema también se expresa a través del secularismo. ¿Y qué dice el secularismo? Dios no es necesario. No necesitamos a Dios para prosperar. No necesitamos a Dios para edificar. No necesitamos a Dios. Pero ¿qué dice la voz de Dios? ¿Qué dice la voz de Dios? Que fuera de Él nada podremos hacer. Que sin Él nada podemos hacer. Esa es su voz. El sistema también se expresa a través del hedodismo. ¿Y qué habla el hedodismo? El placer es el fin supremo. El placer es el fin supremo. El tener espacios de placer. ¿Y qué te dice Dios? Dios te dice que el fin de su reino es la comunión, es la cercanía con Él y con otros. Porque el placer del mundo es pasajero, pero la comunión con Él es eterna. Y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. La voz de este sistema, de este mundo, también nos habla a través del materialismo. ¿Y qué nos dice esta voz? Que lo único real y valioso es lo que puedes poseer. Que lo único real y valioso es lo que puedas comprar. Que lo único real y valioso es lo que puedas disfrutar de manera tangible. Pero ¿qué te dice la voz de Dios? ¿Qué te dice la voz de Dios? Que lo verdadero está cuando nos entregamos, cuando damos, cuando servimos, cuando nos damos al otro, cuando nos entregamos al prójimo, así como lo hizo Jesús. Así como lo hizo Jesús. La voz del sistema es contraria. Lo que te estoy mostrando en esta mañana es que la voz del sistema es contraria a la voz de Dios. La voz del sistema te quiere encarcelar en un molde, en un diseño que, a pesar de las épocas y siglos, ha fracasado. Porque es un diseño que ha traído amargura, pobreza, miseria, guerra, dolor, división, afán, distracciones. Pero la voz de Dios es única. La voz de Dios es verdadera. Y quien conoce su voz es libre de ese molde. Es libre de ese molde. Puede ver la vida con otros ojos, con otras perspectivas. Puede ver su relación matrimonial, su familia, sus hijos de otra forma.
La voz del sistema que dice, y más en esta temporada que pasamos, si no le das el Play 5 a tu hijo, es que no lo amas. Se va a sentir mal cuando vea que el otro lo tiene y él no. Entonces la voz del enemigo nos va encarcelando y nos cautiva. ¿Por qué? ¿Por qué nos cautiva? Porque entonces tengo que hacer un embrujo, tengo que buscar un préstamo, tengo que hacer 20,000 cosas para darle eso que la voz me dice que le dé. Y al final estoy con finanzas cautivas que al final destruyen la familia. ¿Por qué? Porque nuestra perspectiva de vida es contraria a la voz de Dios. Porque hemos caído en el molde del materialismo, del secularismo, de todo lo que le hablé. Pero cuando hemos conocido la voz de Dios, la perspectiva cambia. Porque ya nuestra vida no se basa en voces extranjeras, sino en única voz que trae vida, trae y añade todo lo que necesitemos en la vida, la voz de Dios. Porque mientras seamos dirigidos por la voz de Dios, Él se va a encargar de añadirte aún los deseos de tus hijos, de añadirte y darte para que los deseos de tus hijos también puedan ser cumplidos. Sí, Dios quiere, Dios y lo anhela también, pero no de la forma que el mundo nos ha enseñado, no de la forma que el sistema nos ha dicho, no de esa forma. Porque de cierta forma entonces estamos levantando una generación creciendo o abrazada a una voz distorsionada, incorrecta. ¿Cuánto estamos acá? La voz de Dios es única. Y yo estoy convencido que Dios quiere bendecir tu casa, quiere bendecir tus hijos. Muchos no creen y hay muchos que no soportan escuchar dentro del marco cristiano la palabra prosperidad. Es pecado para muchos, porque el enemigo distorsionó la verdad de la prosperidad. Porque el enemigo, la voz del enemigo, lo que nos enseñó que ser próspero es tener muchas cosas. Y distorsionó esa palabra. Y cuando se trae a un círculo cristiano, nosotros decimos, no, un cristiano no puede prosperar. Un cristiano tiene que vivir en pobreza. Porque la palabra dice que los pobres serán los que verán el reino de Dios. Y cuando leemos y no sabemos escuchar la voz de Dios, malinterpretamos lo que está allí. Y lo que te quiero decir en esta hora, que yo estoy convencido de Dios. Dios quiere prosperar tu alma, prosperar tu espíritu, pero también prosperar tu casa, prosperar tu familia. Pero la prosperidad no viene escuchando voces extranjeras. La prosperidad viene siguiendo la voz de Dios. Porque esa voz nos va a guiar, nos va a llevar, y Él se va a encargar de añadirte todo lo que vas a necesitar en el camino de la vida. Dije lo que realmente vas a necesitar, no de lo que tú pensabas que necesitabas.
sino de lo que vas a necesitar. ¿Cuánto estamos acá? O sea, la voz de Dios es la que tenemos que comenzar a conocer y a escuchar. Las resoluciones no funcionan. Se lo digo. Y perdónenme si usted es de los que hacen resoluciones todos los años. Les quiero decir, las resoluciones no funcionan. Dile que está a su lado, diga, te lo digo. Botaste el tiempo. Diga, botaste el tiempo haciendo resoluciones. Porque lo que vale, diga, porque lo que vale, lo que importa es comenzar escuchando la voz de Dios y siguiendo su dirección. Eso es lo importante. Porque si comienzas tus días escuchando y siguiendo la voz de Dios, Él se va a encargar aún de los pequeños detalles que tu corazón deseaba. De las pequeñas cosas, porque a veces pensamos que Dios no está pendiente a las pequeñas cosas. El Dios que yo conozco, Él está pendiente hasta de las mínimas cosas de sus hijos. Porque yo soy padre. Y como padre, puedo conocer también el corazón del Padre. Porque como padre, yo estoy pendiente aún de las mínimas detalles de mis hijos. ¿Y quién usted cree que puso esa característica en mí? Dios Padre. Y la palabra lo dice. Lo dice. Y no ven cómo Dios cuida de qué, de las aves y cómo las viste y cómo cuidará de cada uno de sus hijos. Él está pendiente a nuestros detalles. Ese viaje que quizás has anhelado y no lo has podido hacer, ¿sabes? Dios también está pendiente de esos detalles. Pero no te afanes por el viaje, porque el problema es cuando escuchamos la voz extranjera que te hace y te afana y tengo que hacer y aquello. Y si no voy, ahora la moda es Europa, y si no voy a Europa estoy fuera de moda. Ir a Estados Unidos no vale, yo tengo que ir. Mira, y yo aplaudo a los que han ido y yo me gozo con ustedes, porque si algo que yo me gozo es con el gozo de mi hermano. Pero te quiero decir que si tu anhelo es ir, el mío también, y voy a ir. Bien, tú no lo crees, pues yo voy a ir. Problema de usted si no lo cree. Problema de usted. Pero yo creo un Dios que está pendiente hasta los detalles más pequeños. Y Él está pendiente, pero mi afán no es ese. Escuche, mi afán no es ese. No es lo que me preocupa cada mañana, no es lo que ocupa mi mente cada noche. Yo no estoy pensando en eso. Eso no es. No, ese es el problema cuando escuchamos voces extranjeras, porque nos afanan. Nos afanan y nos llevan a tomar decisiones que después nos arrepentimos. Cuando se dé, va a ser en el tiempo de Dios y no va a afectar ni mi bolsillo ni mi casa. ¿Me están entendiendo? Voy a ir y voy a llegar en paz. Sí, porque por ahí la voz extranjera te dice, ¿cómo es que dice? Usa la tarjeta, es un viaje, de fin y al cabo, eso es. Hay algo ahí que, esto, y olvídate de eso, la vida es una. No, la vida es una. La vida es una. Muchachos, o le dice, lo último lo paga ¿quién? El diablo. Al final todo lo. Entonces los que nos envolvemos. La vida es una, al final. Entonces hacemos esto, hacemos lo otro. Y cuando llegamos, no puedo dormir. Me levanto a las 3 de la mañana. ¿Cómo hago?
la presión, aquello. Escucha, así no se goza la vida. Por eso que a mí eso no es lo que me afana. Lo que yo persigo es la voz de Dios. Y Dios sabe el momento y me va a dar las estrategias y la sabiduría cómo también alcanzarlo y cómo hacerlo. Los detalles están en las manos de Dios. No te afanes. El mundo te quiere llevar a afanar. Eso es una voz que daña a cristianos, daña a hijos de Dios. Yo he visto, perdóneme el tiempo, yo he visto a tantos cristianos que se acercan en consejería y están en depresión y están en un hoyo de desesperación porque en un momento escucharon la voz que no tienen que escuchar. No duermen por esto, las finanzas, lo otro, pero porque dieron un paso que los llevó a dar una voz contraria, extraña y extranjera. Puerta de Rey. Iglesia que tengo el privilegio de pastorear y que amo con todo mi corazón. Yo te invito a hacer de la voz de Dios lo que gobierne tus mañanas, tus días y tus noches. No hagas nada. No hagas nada. No hagas nada que no tenga la dirección de la voz de Dios. No te metas en proyectos que Dios no te dijo que te metieras. Pues lo digo, no te metas en proyectos que Dios no te dijo que lo hiciera. Porque pensaste que el silencio era una puerta abierta. No hagas nada sin la dirección de la voz de Dios. Porque lo que garantiza el éxito, o lo que va a garantizar el éxito de un proyecto en la vida, es la voz de Dios. Nosotros no nos lanzamos a hacer esto porque queríamos, sino porque había una voz que escuchamos y nos guió. Yo no renuncié a mi profesión porque quise. No, yo quería seguir. Yo quería seguir. Pero la voz de Dios fue distinta a la mía. La voz de Dios fue distinta. Y preferí obedecer la voz de Dios que a mi propia voz. Y hoy puedo decir que Dios se ha encargado no solamente de lo grande, sino también de lo pequeño. De lo pequeño. Dígame si no vale la pena escuchar la voz de Dios. Si usted está seguro de que la voz de Dios deba ser su guía en todo momento.